Presidente de la Asamblea Nacional responde al fiscal Carlos Vaca tras difusión de supuesto audio con el excontralor Carlos Poli. Próximo miércoles se desarrollará rendición de cuentas de la Asamblea Nacional. Mesa directiva del Parlamento Latinoamericano Parlatino abordó agenda regional y proyectos 2018. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar con Belkis Sánchez. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias en este lunes 26 de febrero de 2018. Saludamos como siempre a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato avanzamos con el desarrollo de la información en ocasión de que hace pocos minutos se produjo una rueda de prensa por parte del presidente de la Asamblea Nacional, el doctor José Serrano, quien se pronunció respecto del audio filtrado por el fiscal Carlos Vaca Mancheno esta mañana. El titular del Legislativo indicó que solicitará a la Fiscalía la judicialización de dicho audio. Vamos a escuchar un extracto de lo que fue hace pocos minutos este pronunciamiento por parte del presidente de la Asamblea Nacional. Les agradezco a los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, a quienes y a través de quienes informo a nuestros compatriotas que frente a las declaraciones del señor fiscal de la Nación de esta mañana, doctor Carlos Vaca Mancheno, en primer lugar, exijo, y así lo haré también de manera escrita inmediatamente luego de esta rueda de prensa, exijo la judicialización del audio al que hace referencia el señor fiscal general, con la finalidad que se pueda determinar la fecha tanto de dicho diálogo como de dicha grabación, las circunstancias en las que se realizó dicha grabación, el propósito con el que se realizó dicha grabación y al mismo tiempo a los autores y cómplices de este ilícito. En segundo lugar, independientemente de esto, quiero señalar que jamás he tenido ningún acuerdo, ni de carácter político, peor judicial, con el señor Poli. Y esto hago mención incluso en función de que quien planteó el inicio del juicio político como bancada y como bloque contra el señor Poli fui yo, y luego voté a favor de esa censura en dicho juicio político. En tercer lugar, en mi calidad de presidente de la Asamblea Nacional y como funcionario público, converso de manera permanente con ciudadanos, con funcionarios, con exfuncionarios, que me presentan denuncias, que me entregan documentos, que me señalan que me entregarán documentos originales para comprobar las denuncias que me presentan. Por lo tanto, esta ha sido una actividad permanente en mi vida pública, en la lucha contra la impunidad, en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra la delincuencia. Pero esas conversaciones con funcionarios, exfuncionarios y ciudadanos, bajo ningún punto de vista establecen ninguna forma que valide las acciones de terceros, y peor, acciones de terceros que están siendo investigados por la justicia en delitos que pueden haber cometido. En cuarto lugar, ante esta serie de actuaciones de funcionarios, exfuncionarios, de personajes en general que quieren desestabilizar la institucionalidad del país, he decidido requerir de la Asamblea Nacional que cree una comisión con los jefes de bancada, con los 5 jefes de bancada que tiene
esta Asamblea Nacional para que ellos investiguen de manera especial y concreta durante 30 días todos los hechos relacionados a las investigaciones de carácter judicial, político y de control en general de el 30S. Declaraciones del señor presidente de la Asamblea Nacional, doctor José Serrano. Y desde la Asamblea existen cuestionamientos a la filtración de un audio sobre una supuesta conversación entre el presidente de la Asamblea Nacional y el excontralor Carlos Polit. El presidente de la República indicó que adoptarán las decisiones que la situación amerite. Las revelaciones del fiscal general de un audio sobre una supuesta conversación entre el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el excontralor Carlos Polit. Y como él maneja esos temas y el hermano maneja los del tema electoral, entonces ellos tienen una fuerte presencia ahí. Yo no negocio con nadie, yo no pacto con nadie. Genera diversas reacciones. El presidente de la República, Lenín Moreno, escribió a través de su cuenta de Twitter: respecto de las declaraciones del fiscal general, he dispuesto se recojan y analicen todos los elementos. El gobierno nacional adoptará las acciones y tomará las decisiones que la situación amerite, apegados a la justicia y al compromiso de una cirugía mayor contra la corrupción. Mientras que desde la Asamblea Nacional, Vilma Andrade de la Izquierda Democrática cuestiona el origen de ese audio, pues se desconoce la fecha y cómo fue obtenido, agrega. Pero sí llama la atención que precisamente cuando se señala las acciones del fiscal, comienza como una acción de retaliación frente al excontralor, contra el presidente de la Asamblea. Y es que actualmente la fiscal subrogante Tania Moreno abrió una indagación sobre el uso de los recursos por parte de la comisión que investigó los hechos del 30 de septiembre del 2010, comisión que estuvo presidida por el actual fiscal general Carlos Baca. Para el asambleísta Luis Fernando Torres, las declaraciones de Baca son políticas. La bomba política que hoy el fiscal hizo conocer al país es eso, una bomba política. Como no judicializó ningún tipo de infracción que pudiera derivarse del audio, el tema no se va a resolver a nivel jurídico, sino simplemente a nivel político. Pero desde Alianza País, Jorge Corozo se muestra confiado en las pruebas de descargo que expone el presidente de la Asamblea. Seguramente el presidente tendrá su argumento para poder decirle a todos los asambleístas qué es lo que ocurrió en ese audio, cuál ha sido la razón y los motivos por los cuales se han dado estas circunstancias. Y lo más preocupante es la filtración de información de este tipo, de esta naturaleza, entre altos funcionarios del Estado. El Pleno de la Asamblea Nacional está convocado para este día miércoles a partir de las 16 horas. Para la elección y nombramiento de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y el asambleísta René Yandún, coordinador de la bancada de Integración Nacional BIN, anunció que para este miércoles 28 de febrero solicitará un cambio del orden del día de la sesión número 499, prevista justamente para este miércoles, a fin de convocar la presencia del fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, para que informe sobre la grabación de una conversación entre el presidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor Carlos Polit. Esto sí nos ha preocupado, nos ha indignado, porque no solamente que se está atentando contra la seguridad jurídica, sino contra la estabilidad de la gobernabilidad. Se está atentando contra la seguridad ciudadana y se está atentando contra los principios y derechos que nosotros los ecuatorianos tenemos cuando hemos elegido a nuestros representantes. Y en otro ámbito, transparencia en la evaluación de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y una rigurosa revisión de los integrantes del Consejo Nacional Electoral son las propuestas de Manuela Gallegos, candidata para la conformación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. En una entrevista para la televisión legislativa nos cuenta qué acciones emprendería de ser seleccionada. Manuela Gallegos encabeza una de las ternas enviadas por el Ejecutivo para la selección del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Fue fundadora de Alianza País. Sin embargo, asegura que de ser elegida no se evidenciarán inclinaciones partidistas. Dice que ella representa a la ciudadanía y que se desvinculó del movimiento de gobierno en el 2010. Además, recordó que ha sido crítica de las decisiones del régimen anterior. Todas las marchas que protestaron por aquí, pasé muchísimas veces justamente protestando contra las enmiendas, por ejemplo.
Cree que el Consejo Transitorio debe buscar un mecanismo transparente para evaluar a las autoridades y que el proceso debe ser respaldado por una veeduría ciudadana. Si no, inclusive yo convoco a la gente que organice veedurías para seguir todo el proceso de este año del Consejo de Transición. El Consejo Nacional Electoral es, a su juicio, una de las instituciones que necesitaría evaluación con prioridad. Ya que la ciudadanía no confía en este Consejo y es evidente que no solamente está conformado y respetando la ley, sino que tenemos serias dudas en la ciudadanía amplia sobre los procedimientos. Y explica las acciones que desempeñaría de ser seleccionada consejera transitoria. Pero velaré por el cumplimiento exacto de que sea el tiempo que el pueblo permitió. Segundo, yo creo que, como dije, hay que hacer una revisión interna de toda la estructura del Consejo para que responda realmente a los intereses de la ciudadanía. Este miércoles la Asamblea Nacional deberá seleccionar a los integrantes del Consejo de Participación Transitorio. Así fue aprobado por la ciudadanía en la consulta popular del pasado 4 de febrero. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Este miércoles también se llevará a cabo la rendición de cuentas de las comisiones permanentes y ocasionales de la Asamblea Nacional tras un año de trabajo legislativo, tal y como lo establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Jimena Peña, coordinadora del bloque de Alianza País, destaca la aprobación de varias normativas durante este periodo parlamentario. Tal como lo establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, todas las instancias del Estado y las diferentes autoridades de las funciones de gobierno están obligadas a rendir cuentas a sus mandantes tras un año de trabajo. Para ello, en la Asamblea Nacional se tiene previsto este mecanismo en todas las comisiones permanentes y ocasionales, así como también de la primera autoridad del Legislativo. Lo explica Jimena Peña, coordinadora del bloque de Alianza País. Será una jornada intensa con la participación de ciudadanos y ciudadanas y pues insisto, será un placer poderles recibir acá a la casa de todos. La legisladora Peña, también integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, destacó varias de las leyes que han sido tratadas al interior de la mesa. Tenemos el informe para segundo debate ya del proyecto de ley de aviación civil, también hicimos una reforma a la ley eléctrica y pues la comisión ha tenido algunas reuniones también ya de trabajo en torno a la ley de transporte. Además, hizo referencia al trabajo de fiscalización que ha emprendido la Asamblea durante este primer año de periodo legislativo. Ha habido un juicio político, la Comisión de Fiscalización ha estado bastante activa también. De su lado, la legisladora Joana Cedeño, presidenta de la Comisión de Biodiversidad, resaltó el tratamiento del proyecto de ley para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, que tiene pendiente su segundo debate ante el Pleno. Esta ley ha tomado prácticamente el 100% de atención de la comisión. Este trabajo ha sido ampliamente participativo, hemos recorrido las 6 provincias amazónicas. Mientras que en la Comisión de Justicia, su vicepresidente Franklin Samaniego dijo que la mesa ha cumplido con todo lo previsto en la agenda legislativa. Tal es el caso de la Ley de Paraísos Fiscales, las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, reformas al COIP y al Código de la Democracia. Tenemos además un candado constitucional que nos obliga a un año antes de que se convoque elecciones a aprobar ese Código de la Democracia. La rendición de cuentas de las comisiones de la Asamblea Nacional se desarrollarán este miércoles a partir de las 9 de la mañana. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Minka chihuaychi gayukuna yukunchi kasnakachishi wille kunawan kikimpa wasiman chamukunchi machi Belki Sánchez ayichishi wille kunawan kaypi kallarinchi. Mamayakta tandanaku itapusha José Serrano apuruna ima mikunan ashasha pachakuna imapi kashnakay totamanta ima kaishu rimanakushka willachi ima rikurishka manta rimarirka kaypi. Paykaninmi kashnakay uyachikuna imataka kama wasikunamanmi chayachinakan chaypi. Maimanta shamushka y mashina rikurishka chayta ñukunchik taripangapak ñawinchingapa nishpami willashka shinallatik kashnakay hatun taripaykuna imata ñawpakman apangapak mama llaqta tandanaku yukupi shukuchilla mingarishka tami wiñachishun nishpami kaypika willachirka. Reacciones audio fiscalía. Shinallati kashnakay mamayakta tandanaku yuku imapi tawka apukuna imami kashnakay uyachikunamanta rimarishkakuna ninkunami paykuna kaypika pakta taripaykuna rikunakuna imatami ñawpanman katinakan maymanta kashnakay rimanakuykuna rikurishka ima pachakunapi tarishka chaytami ñukunchika rikunata yachanata musunchi nishpami nishkakuna llaqtapushak Lenín Moreno runa apuk imapish nishkami kashnakay taripaykuna ñawinchikuna imataka tukuy achiguiankamami katiranakan nishpa kaypi wirriksichishka kan. Bancada BIN.
René Yandún apurruna ima pishkashnakay bancada de integración nacional Wanguri ukumanta rimashkami. Nirkami kaya punja kuna ima pikashnakay mamayakta tananaku yukupi shukatun rimanaku itian chaypimi mañasha ninmi kasna yankanapag imashina kaita musuyachichu. Kaipika imashina yakay Vaca Mancheno, Carlos Vaca Mancheno runa apugima kay manchayamuchu, kaipi imashina kay rimanaku ikuna, wiyachi kuna imata hapishkata kaipi rixichichun, rikuchichun nishpami, kayachichun nishpa wiyachirka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias Emisión Estelar luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Estelar. Avanzamos con más noticias, amigos. El presidente de la Asamblea Nacional aseguró que las acciones para hacer efectivas las preguntas 3 y 6 de la consulta popular y que se las tramite en el legislativo estarían listas en menos de 30 días. El titular del Parlamento enfatizó en que la misión del nuevo consejo que se elija en las urnas debe ser generar confianza en la ciudadanía y luchar contra la corrupción. En una entrevista para la agencia EFE, el presidente de la Asamblea Nacional reiteró el compromiso del Parlamento para hacer efectivas las preguntas 3 y 6 de la consulta popular del pasado 4 de febrero y aseguró que en menos de 30 días estarán resueltos los temas de la conformación transitoria del Consejo de Participación Ciudadana, las reformas que rigen dicha institución y la derogación de la ley de plusvalía. Serrano, quien participó en una reunión de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano Parlatino, insistió en que lo que se busca es tener un consejo transitorio, independiente y que fortalezca la democracia en el país para llegar al 2019 a la elección de un consejo definitivo que genere confianza. E insistió en que tras la consulta hay que afianzar el trabajo en el fortalecimiento de la institucionalidad y que la instancia participativa trabaje en procesos de una lucha contra la corrupción y fue enfático en asegurar que lo que se requiere es un consejo definitivo que genere confianza en la ciudadanía. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La esencia de la ley. Es en la Asamblea Nacional donde se socializan, debaten y aprueban las leyes que rigen nuestro país. Hoy en el segmento La Esencia de la Ley, Ricardo Bravo nos explica que previo al tratamiento de los proyectos, un aspecto fundamental es el trabajo que realiza la Unidad de Técnica Legislativa. Veamos. Es aquí, en la Asamblea Nacional, en donde se socializan, debaten y aprueban las leyes que rigen en nuestro país. En 5 años, el Parlamento ecuatoriano ha aprobado cerca de 100 normativas. Pero ¿cuál es el procedimiento para la elaboración de las leyes? Lo vemos en el siguiente reportaje. Desde el 2013 hasta febrero del 2018, la Asamblea Nacional ha socializado, debatido y aprobado 79 leyes, mismas que están publicadas en el registro oficial. La primera trata de la creación del Cantón La Concordia, ahora bajo la jurisdicción de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Y la última, la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Pero ¿cuál es el procedimiento que siguen las iniciativas previo a constituirse Ley de la República? Livia Rivas es la secretaria general de la Asamblea Nacional desde el 2013. Por lo general, la mayoría de proyectos vienen de los asambleístas que con el respaldo de 7 firmas pueden presentar un proyecto de ley. Pero los ciudadanos también pueden presentar proyectos de ley. Para ello, deberán contar con el respaldo de por lo menos el 0.25% del padrón electoral, es decir, alrededor de 300.000 firmas. Ahora bien, el momento que ingresa un proyecto de ley, que es por la Unidad de Gestión Documental, que es de competencia de la Secretaría General, lo primero que se hace es difundir a toda la Asamblea Nacional. Los asambleístas toman conocimiento que existe un proyecto de ley y se remite a la Unidad de Técnica Legislativa. La Unidad de Técnica Legislativa elabora un informe, como le decía hace un momento, no vinculante. Ese informe se pone en conocimiento del presidente y dispone incluirlo en un orden del día de una sesión del CAL. Según la Ley de la Función Legislativa, dentro del plazo máximo de 45 días, la Comisión presentará sus informes con las observaciones que juzguen necesarias. Pero de estos 45 días, los primeros 15 días son obligatorios para la participación ciudadana. Es decir, que cualquier ciudadano podría venir a la Asamblea Nacional y pedir que se le reciba en comisión general o presentar por escrito observaciones. Todo proyecto de ley pasa por 2 debates en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Entre el primero y segundo no existe un tiempo definido, pues es facultad de las comisiones nutrir los informes con las observaciones que consideren necesarias. Pero dentro de este proceso de construcción de la ley existe un elemento que brinda soporte. Se trata de la Unidad de Técnica Legislativa. Este es un órgano asesor en el proceso de creación de la norma o acto legislativo. Para este fin, elabora informes no vinculantes que sugieren la aplicación de técnicas legislativas. Así lo refiere la secretaria general de la Asamblea Nacional. Han ingresado 204 proyectos a la Unidad de Técnica Legislativa. De estos 204 proyectos, solo 14 proyectos están pendientes de informe por parte de la Unidad de Técnica Legislativa. Pero actualmente la Unidad de Técnica Legislativa, con corte al día de ayer, pues efectivamente tiene específicamente 14 proyectos, como le digo, entran diariamente. Entonces, siempre va a haber un margen que va a quedar pendiente para el próximo CAL. El trabajo de la Unidad Técnica Legislativa no se limita a una elemental literatura jurídica, sino que responde a situaciones significativas como la necesidad de formular los instrumentos normativos en forma clara y uniforme, explica Rivas. En lugar de decirles que no se califican los proyectos de ley, dejando de lado esta iniciativa legislativa que tienen por derecho los asambleístas, lo que se procura es mejor ajustar el proyecto de ley al mandato constitucional. Actualmente la Unidad de Técnica Legislativa está integrada por especialistas en jurisprudencia, así como lingüistas. Hace una revisión lingüística para ver que no sea discriminatoria y revisa qué normas se podrían ver afectadas en el ordenamiento jurídico como consecuencia de esta nueva reforma que se realizaría o de la nueva norma que se aprobaría. De ahí que la Unidad de Técnica Legislativa también brinda asesoramiento lingüístico oportuno y actualizado en la elaboración de textos, la estructuración coherente, erradicación del uso de vicios de dicción y de no concordancia. Cabe hacer una precisión. Una vez que los proyectos de ley han sido aprobados en segundo debate por el Pleno de la Asamblea Nacional, esta iniciativa es enviada a el Ejecutivo, quien tiene la facultad de vetar, sea total o parcialmente, los proyectos de ley. Si lo hace de forma total, pues la Asamblea Nacional no volverá a analizar esta iniciativa en el plazo de un año. Si lo hace el Ejecutivo de forma parcial, pues la Asamblea Nacional deberá revisar únicamente los puntos objetados por el presidente de la República. Hasta una próxima edición. Agenda legislativa. Brevemente, amigos, compartimos con ustedes la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este martes 27 de febrero. Atención, a las 10 de la mañana está prevista una rueda de prensa de la asambleísta Vilma Andrade con la presentación del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación. Será en la sala de prensa, planta baja, Palacio Legislativo. 10 de la mañana también, sesión de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, con la continuación del debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, libro primero, sobre delitos contra la vida, contra la mujer y miembros del núcleo familiar y delitos sexuales. Será en el piso 2 del Palacio Legislativo. 10:30, rueda de prensa del asambleísta Fernando Burbano, quien presenta denuncias al Ministerio de Agricultura y la Unidad Nacional de Almacenamiento sobre la preocupante situación que vive el sector agropecuario en el país. Será en la sala de prensa, planta baja, Palacio Legislativo. Mientras que a las 11 horas, una rueda de prensa del asambleísta Dayana Pazley, quien presenta un proyecto de derogatoria a 24 reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior vía Código Ingenio. Será en la sala de prensa, planta baja. A esto sumamos 9 de la mañana, sesión de la Comisión de Derechos Colectivos con el tratamiento y revisión del articulado del proyecto de ley del adulto mayor. Así finaliza la emisión estelar de TVL Noticias, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Una buena tarde. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.